sobre el rol de la inteligencia artificial en las energías renovables, ¿ya? Em, bien, un segundito. Perfecto. Bueno, yo soy el ingeniero Saúl Mamani, soy ingeniero informático de la carrera bueno, la carrera de Ingeniería Informática de la Facultad Nacional de Ingeniería, que en Oruro. Bueno, tengo un par de estudios superiores. Tengo un diplomado en educación superior en la Universidad Técnica de Oruro, un diplomado en arquitecturas de software en la Universidad Mayor de San Simón y en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de la ciudad de La Paz. También tengo una especialidad en software libre en la Universidad Benito Juárez de la República de México. Y acabo de terminar una maestría en ingeniería de software en la Universidad Mayor de San Simón. Bien, actualmente yo estoy trabajando como software engineer en una empresa internacional, en una empresa de Estados Unidos, con sede en California. Bueno, trabajo a distancia, ¿no? Y soy docente eh, bueno, fui docente antes en la carrera de sistemas, en la materia de mecatrónica y robótica. Ya actualmente estoy dictando la materia de actualización tecnológica, igual en la carrera de sistemas e informática en la Facultad Nacional de Ingeniería. Bien, ahí les dejo, bueno, en la diapositiva les dejo mi página web para que puedan conocer algo más, ¿no? Bien, ¿de qué es lo que vamos a hablar en el transcurso de la conferencia? Pues como vamos a hablar de inteligencia artificial y como la inteligencia artificial es un área más de tecnologías que de la carrera que están ustedes, entonces necesitamos comprender algunos conceptos para que en el camino no nos perdamos, ¿no? Entonces vamos a hablar de esos conceptos principales ya como primer paso. Luego vamos a hablar de las energías tradicionales, qué tal están estas tecnologías actualmente en Bolivia. Luego hablamos un poquito de las energías renovables como conceptos y principalmente vamos a ver cómo esta tecnología de la inteligencia artificial puede ayudar, ¿no? A esta generación o producción de las energías renovables. Vamos a ver qué retos actualmente tiene la inteligencia artificial en relación a las energías renovables y la actualidad. Actualmente qué empresas o qué instituciones están ya utilizando inteligencia artificial en la generación, ¿no? En la producción de estas energías. Bien, bueno, empecemos. Empecemos con los conceptos generales. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ya, eh, bueno, la inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos que resuelven problemas, ¿ya? Problemas con inteligencia, ¿no? Como si una persona inteligente estuviera resolviendo. Pero al final de cuentas, por detrás, es un conjunto de algoritmos. Entonces, cuando hablamos de algoritmos, lo primero que tenemos que saber es qué es un algoritmo, ¿ya? Entonces, un algoritmo es un concepto básico de la informática. ¿Ya? De hecho, es lo primero que nos enseñan a nosotros como ingenieros informáticos o como estudiantes de informática o sistemas cuando entramos a la carrera, ¿no? Un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados para resolver problemas, ¿ya? O realizar una tarea en específica. Es como una receta de cocina. Cuando ustedes quieren preparar, no sé, un pastel, un plato en especial, la receta les da los pasos necesarios para que puedan ustedes eh, preparar, ¿no? El plato o el postre ese, ¿ya? Al igual, los algoritmos bueno, nosotros, ¿no? Como ingenieros o como estudiantes, eh, definimos los pasos que vamos a seguir para resolver un problema. Por ejemplo, acá al lado izquierdo, a este lado, em, bueno, tenemos eh, tenemos un diagrama de flujo. Bueno, un diagrama de flujo es la representación de un algoritmo. Bueno, ahí tenemos los pasos.
Bueno, nos dice, primer paso, estudiar. Luego, resolver problemas. ¿Hemos aprendido? No. Entonces, nuevamente, estudiar, resolver problemas. ¿Hemos aprendido? No. Nuevamente, estudiar, resolver problemas. ¿Hemos aprendido? Sí. Y termina, ¿no? El problema. O sea, mi problema era aprender algo. Entonces, el algoritmo me está dando los pasos para resolver ese problema. A diferencia de una receta de cocina, un algoritmo siempre tiene un inicio y un final, ¿ya? Y un algoritmo siempre está bien definido. Al final de cuentas, los algoritmos los tenemos que colocar, como es un conjunto de instrucciones, lo tenemos que colocar en un computador o un procesador o en algún dispositivo electrónico. Como el dispositivo electrónico no sabe pensar, entonces tenemos que definirle bien los pasos para que ejecute esas instrucciones que le vamos a dar al computador al dispositivo, ¿ya? Pero al final de cuentas es como una receta de cocina donde tenemos los pasos y vamos siguiendo esos pasos para resolver un problema, ¿no? Bien, entonces nos enfrentamos con un problema. Ya tenemos el algoritmo, o sea, ya sabemos cómo resolver el problema a través de ese conjunto de pasos ordenados, pero esas instrucciones las tenemos que dar al computador. Pero el computador no entiende español, no entiende inglés, no entiende alemán, o sea, no entiende lo que nosotros hablamos. El español, o en este caso, el computador tiene su propio lenguaje y ese lenguaje se llama lenguaje máquina. Y el lenguaje máquina está representado con puros ceros y unos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven no sé, una imagen en el computador o esta presentación en el Zoom, por detrás hay tantos ceros y unos, apagado, prendido, pero lo hace tantas veces que podemos diferenciar, ¿no? Entre una imagen, un video, pero por detrás son puros ceros y unos, ¿ya? Entonces, nosotros como estudiantes de ciencias de la computación tendríamos que aprender a hablar en ceros y unos, pero es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, para ello, nosotros aprendemos lenguajes de programación. O sea, para darle instrucciones a la computadora, tenemos que aprender lenguajes de programación, ¿ya? Entonces, y este proceso de darle instrucciones a través de un lenguaje de programación se llama programación en ciencias de la computación. Bueno, en la programación se utilizan lenguajes de programación para escribir código que las computadoras o dispositivos electrónicos puedan entender y ejecutar, ¿ya? En otras palabras, nosotros le hablamos a la computadora a través de lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es es como un lenguaje cualquiera, como en el español e inglés, pero que está enfocado a darle instrucciones al computador. Ya es un lenguaje más mm, técnico, digamos, ¿no? Y en el mundo de las ciencias de la computación hay muchos lenguajes. Quizás los más populares sean C++, Java, R, el lenguaje R para analizar conjunto de datos o Big Data que le llamamos, y el lenguaje Python. Cuando hablamos de inteligencia artificial, siempre nos van a pedir que aprendamos Python. Y Python es un lenguaje de programación relativamente sencillo de aprender. Es lo bueno para nosotros, ¿no? De hecho, cualquiera que estudie o que se especialice en esto de la inteligencia artificial, Big Data y todo esto, tiene que aprender Python. Y hay mucha gente que no es del área de las ciencias de la computación, que se está especializando en inteligencia artificial. Obviamente, inteligencia artificial relacionado a su área, ¿no? Inteligencia artificial relacionada a los negocios. Inteligencia artificial relacionado, en este caso, a la agronomía. Inteligencia artificial relacionado a la robótica. En todos esos casos, al final de cuentas van a caer en que tienen que aprender Python, ¿ya? Python es relativamente fácil de aprender, ¿se llama? Eh, y esto es lo que hacemos nosotros, los ingenieros de software. Nos sentamos en el computador y empezamos a darle instrucciones a la computadora, empezamos a programar, ¿no? A esto nos dedicamos básicamente en diferentes lenguajes de programación. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial
es un conjunto de algoritmos, ¿no es cierto? Un algoritmo es un conjunto de pasos para resolver un problema. Pero la inteligencia artificial es un conjunto de estos algoritmos, ¿ya? Que buscan replicar o simular el comportamiento de un ser humano. Entonces, no solo le vamos a dar instrucciones al computador, sino a través de esas instrucciones que le demos, el computador o el dispositivo electrónico va a empezar a aprender por sí mismo, como lo haría cualquier persona, ¿no? Entonces, trata de simular el comportamiento humano para realizar tareas o resolver problemas que normalmente requieren inteligencia humana, ¿ya? A eso se refiere la inteligencia artificial. Conjunto de algoritmos que emulan el cerebro humano o emulan cómo nosotros como humanos aprenderíamos y resuelven problemas que requieren inteligencia humana, ¿ya? Busca imitar, en otras palabras, la inteligencia artificial busca imitar los procesos y el comportamiento inteligente de un ser humano. Normalmente cuando hablamos de inteligencia artificial, se nos viene a la mente esas películas, ¿no? Yo Robot, Terminator, Robots. Hay dos tipos de inteligencias artificiales, ¿ya? La inteligencia artificial dura, que trata de imitar todo lo que el ser humano hace, o sea, los robots humanoides, ¿no? Que hagan todo lo que el ser humano hace. Eh, esa inteligencia se llama inteligencia dura, ¿ya? Actualmente estamos aún lejos de lograr eso como humanidad, ¿no? Como ciencia. Eh, de hecho, bueno, se ha avanzado mucho en estos años. Hay robots ya que hacen ciertas tareas, pero no hay un robot todavía que imite, ¿no? Todo el comportamiento, bueno, la mente y el exoesqueleto, ¿no? De los humanos. De hecho, hasta ahora tenemos problemas para que un robot suba una escalera, ¿vale? Eh, entonces, de este tipo de inteligencia artificial estamos todavía lejos. Lo que sí ha avanzado en estos años es la inteligencia que le llamamos el soft intelligence, la inteligencia suave. Son algoritmos que se dedican a resolver problemas en específico, problemas de regresión, problemas de clasificación, ¿no? Entonces, solo problemas en específico, ¿ya? Y lo resuelve como lo resolvería un humano, pero solamente ese problema, ¿ya? Entonces, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, ¿ya? No es una amenaza. De hecho, la inteligencia artificial va a ser una herramienta, bueno, ya es una herramienta y lo va a seguir siendo a futuro, porque vivimos en una sociedad altamente tecnificada, ¿no? Todo es computadora, todo es celular, tablet, dispositivos electrónicos, automóviles automáticos ahora, ¿no? No tripulados, todo y para el futuro se viene todavía más, ¿no? Entonces la inteligencia artificial, al final de cuentas, va a ser una herramienta más que tengamos ahí, ¿no? Y como les decía, estamos todavía lejos de llegar a una amenaza del tipo Skynet, por ejemplo, que trate eh, de emplazar al ser humano, ¿no? A esto todavía falta mucho. Y la inteligencia artificial no es una ciencia nueva, ¿ya? De hecho, el primero en definir que si un aparato o si una máquina hace algo como lo hiciera el ser humano, ha sido Blaise Pascal en los años 1640, hace mucho tiempo. Es el primer creador de una máquina mecánica, ¿ya? Y en ese momento él ya, como un buen visionario, veía, ¿no? Algún momento estas máquinas van a evolucionar y van a tener inteligencia propia, ¿no? Entonces, desde los años 1600, en los años 1800, Charles Babbage ya crea la primera máquina con dispositivos eléctricos, ¿ya? Pasamos al año 1950, donde tenemos a este científico que se llama Alan Turing, ya que en otras cosas es el padre, o lo consideramos nosotros como el padre de la inteligencia artificial. Este señor, Alan Turing, en la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, descubre la criptografía, ¿ya? Los, eh, los soldados nazis en esa época se enviaban mensajes a través de diferentes medios, ¿no? Como telegramas y de esos, pero los enviaban encriptadas, ¿no? O sea,
si alguien recepcionaba ese mensaje, algún enemigo, ya sea de Estados Unidos o del Reino Unido, agarraba ese mensaje, no lo podía descifrar porque estaba cifrado, ¿no? Entonces este señor crea una máquina llamada Enigma, donde agarra esos mensajes y a través de esa máquina lo descifra. Entonces se dice que prácticamente por él y su equipo es que se logra ganar, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso es una historia, ¿no? Que viene paralelo a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, también es el creador de esto que llamamos el test de Turing, ¿ya? El test de Turing nos dice, bueno, nos define qué tan inteligente es una máquina, un proceso, ¿ya? Para que nosotros lo consideremos como inteligencia artificial. Los años 1950-55, en una conferencia, se acuña como término, ¿ya? El término de inteligencia artificial, ¿no? ¿Ya? Desde los años 50 ya hablamos de eso, ¿no? Eh, bueno, otro hito importante es el año 1997, donde el primer juego con inteligencia artificial era un juego de ajedrez llamado eh, Blue o Deep Blue, ¿ya? Que le gana una partida de ajedrez al campeón mundial. Entonces, bueno, entre otras cosas, el campeón mundial nunca ha aceptado su derrota, ¿no? En aquel entonces. Pero desde el año 1997 ya se crea, ¿no? El primer juego inteligente que ya le gana algo a una persona, ¿verdad? Por los años 2002, 2004, ya aparecen los primeros dispositivos dotados de inteligencia artificial. Han debido ver estas aspiradoras que van recorriendo, ¿no? Todo el departamento y van aspirando de manera independiente. De hecho, cuando tú te compras una de estas aspiradoras, lo primero que va a hacer es empezar a chocar por todo lado. Choca con las escaleras, choca con los sillones, con las mesas, empieza a chocar por todo lado, pero empieza a chocar justamente para aprender dónde están ubicadas las cosas. Una vez que va aprendiendo, entonces las siguientes veces va a ir limpiando todo sin chocar con nada, ¿no? Porque ya ha aprendido. Entonces, por el año 2002 ya tenemos esos dispositivos dotados de inteligencia artificial. Por los años 2010 ya aparecen estos bueno, ya aparecen los reconocedores de voz, como Alexa, como Siri, como Google Home, ¿no? Donde tú le puedes preguntar algo y ya te responden, ¿no? Entonces ya hablamos de reconocimiento de voz. Y así va avanzando. El año 2014 en Google ya sacan su propia versión de inteligencia artificial. Y el año 2018 ya hay muchos más avances, ¿no? En la Universidad de Massachusetts. Bien, por los años 1900 ya se empieza a hablar de redes neuronales, ya de lo que vamos a hablar más adelante. Y del 2000 al 2020, los sistemas inteligentes, ¿no? Como la aspiradora o el reconocimiento de voz que les decía. Bien, actualmente, dónde se usa la inteligencia artificial? Pues en todo lado, ¿no? En nuestras redes sociales, cuando ustedes se sacan una selfie y esa selfie es capaz de reconocer sus ojos, su nariz, su boca, ¿no? Sus labios. Entonces, todo eso ya lo hace con inteligencia artificial, ¿no? De hecho, sin inteligencia artificial tardaría bastante, ¿no? Tendría muchos errores. En los juegos, ¿no? Cuando cada vez los juegos se parecen más a la realidad. Entonces, eso está dotado por realidad virtual y la realidad virtual por detrás tiene inteligencia artificial. También la conducción automática, ¿no? Ya en otros países hay taxis, bueno, en países de primer mundo como Europa, Estados Unidos, China, ya tienen taxis, pero sin conductor, ¿no ve? Entonces ahí utilizan visión artificial, reconocimiento de patrones y todo eso. Obviamente en la robótica se aplica inteligencia artificial porque un robot tiene que aprender a hacer muchas cosas, ¿no? Y cuando hablamos de robótica, no siempre nos referimos a los robots, ¿no? A esos que parecen humanos y hacen algunas cosas, ¿no? Los robots, de hecho, esto viene ya de los años
o de los años 1900, 1800, ya se aplican robots, pero como brazos, ¿no? Un brazo mecánico, eso que va soldando cosas, que va construyendo un automóvil, por ejemplo, o va ensamblando un automóvil, es un robot, ¿no? Bueno, es un robot, pero solo el brazo, ¿no? El brazo de un robot. Y eso ya lo tenemos desde hace mucho tiempo. Entonces, la inteligencia artificial también está en esos procesos industriales, ¿no? Pero, ¿cómo funciona esto de la inteligencia artificial? Bien, sabemos que la inteligencia artificial trata de emular, simular el comportamiento humano, resolver problemas como lo haría un ser humano o una entidad inteligente. Y para ello se apoya de esto que se llama machine learning, ¿ya? Cuando ustedes empiezan a estudiar o ver algo de inteligencia artificial, siempre se van a topar con machine learning, aprendizaje automático, quiere decir, ¿ya? El machine learning o aprendizaje automático, en el machine learning las máquinas pueden aprender a partir de datos, sin ser programados explícitamente, ¿ya? Entonces nosotros como programadores le damos un par de algoritmos como base y a partir de los datos que el programa recoge o que nosotros le demos, va aprendiendo, ¿no? Por sí solo y va evolucionando, como lo haría cualquier niño, cualquier persona, ¿no? Identifica patrones para tomar decisiones en los datos, por medio de los datos de entrada, ¿no? Eh, Se trata de enseñar a las máquinas a aprender por sí mismas. A eso se refiere Machine Learning, ¿no? A través de algoritmos estadísticos y datos históricos. De hecho, cuando aprendemos inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial, al final de cuentas, son algoritmos, pero esos algoritmos resuelven problemas matemáticos, ¿ya? Problemas matemáticos y problemas estadísticos. Entonces, si nos interesa esto de la inteligencia artificial, tenemos que estar bien metidos, ¿no? En esto de la estadística, matemática, cálculo, física y todo ello, ¿no? Bien, prácticamente Machine Learning se clasifica en dos grandes campos, ¿ya? En el campo de la clasificación y en el campo de la regresión. En el campo de la clasificación, ¿para qué? Eh, tenemos un robot, digamos, o un brazo, al cual le damos una esfera, ¿ya? Una esferita. Y le decimos, esta es una esfera. Entonces, a partir de ese momento, el algoritmo ya sabe que ese que le estamos dando es una esfera. Lo clasifica como esfera. Le damos un cuadradito, una cajetita no, un cubito. Le damos un cubito y a partir de eso clasifica, dice que es un cubo, ¿ya? Luego así, le vamos dando diferentes tipos de esferas y cubos. Entonces, nosotros hemos programado ese algoritmo con esferas y cubos, ¿no? En algún momento le vamos a dar una pelota, por ejemplo, una pelota de básquet. Como el algoritmo ya ha aprendido cómo es la estructura de una esfera, a esa pelota de básquet lo va a clasificar como una esfera, ¿no? Y si le damos una cajetita de fósforo, lo va a clasificar como un cubo, probablemente. ¿Ya? Entonces, la Machine Learning con inteligencia artificial nos sirve para clasificar cosas, ¿ya? También tenemos para hacer regresiones. A través de datos históricos, el algoritmo puede aprender, ¿no? A través de todos esos datos para proyectar cosas o para predecir cosas, ¿no? Cosas en el futuro. Y predecir cosas en el futuro, lo más cercano que sea a la realidad, nos sirve a todos de todo, ¿no? Bien, los algoritmos que maneja Machine Learning, tenemos tres tipos de algoritmos. Los algoritmos supervisados, por ejemplo. Los algoritmos supervisados se asemeja a lo que, como nosotros aprendemos de niños en la escuela, ¿ya? Se trata de un modelo utilizando un conjunto de datos etiquetados que contienen tanto las características de entrada como las características de salida deseadas. Es como cuando nosotros vamos aprendiendo en la escuela, ¿no? Dibujamos la A, lo dibujamos así medio cuadrado, viene el profesor y nos corrige, ¿no? Así es la A. Dibujamos la E y así es la E. O sea, nos va enseñando, ¿no?
Lo mismo sucede en los algoritmos supervisados. En el ejemplo de la clasificación, yo le digo, esta es una esfera y le digo, así es una esfera. Entonces el algoritmo, a partir de eso, ya sabe que es una esfera, ¿no? Esto es un cubo y ya sabe que es un cubo. O le podemos mostrar una piedra, le podemos decir que la piedra es así, que tiene una forma que es dura, digamos. Entonces a partir de eso, vas a ver que es una piedra, ¿no? Y le mostramos una arena y a partir de de eso que le estamos enseñando, le decimos que esto es arena. Entonces, cualquier cosa que le llegue sólido va a decir piedra o cualquier cosa que le dé, que venga así arenoso, digamos, le va a decir que es arena o algo parecido, ¿no? Entonces, ¿dónde utilizamos actualmente los algoritmos supervisados? Ustedes han debido ver, ¿ya? Eh, este tipo de, bueno, esto se llama CAPTCHA, ¿ya? Este tipo de validación, ¿no? Cuando ustedes tratan de descargar algo o cuando tratan de ingresar, ¿no? A un sistema, a una página web, no sé. Entonces le pide, ¿no? En este caso le está pidiendo seleccione todos los cuadros que tengan semáforos. Entonces, como nosotros sabemos pensar, ya conocemos cómo son los semáforos, le decimos, ¿no? Este semáforo, este cuadro es semáforo. A partir de este momento, el algoritmo que está detrás de esta imagen ya sabe diferenciar cómo es un semáforo, ¿no? Visto desde este punto, desde este punto. Entonces, nosotros indistintamente, cuando hacemos esto, le estamos enseñando a los algoritmos a diferenciar cosas, ¿ya? En este caso, semáforos. Esto a las empresas les sirve bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, a una empresa como Tesla, que fabrica automóviles autónomos. Entonces, el automóvil autónomo, como no tiene chofer, pero tiene cámaras, pues, a través de las cámaras ya va a poder diferenciar, ¿no? Que aquello que está mirando es un semáforo, que está en rojo, digamos, entonces va a parar, ¿no? Pero ¿cómo ha aprendido que es un semáforo? Pues nosotros le hemos dicho, ¿no? Esto es semáforo, es semáforo, eso. Y con tantas personas que vamos alimentando esto, entonces los algoritmos van aprendiendo, ¿no? De todo. Bien, también en el reconocimiento de imágenes, ¿no? Cuando ustedes suben una foto a Facebook, automáticamente les etiqueta, ¿no? Porque Facebook, con tantas fotos que han subido, tanto que ven Facebook, entonces ya sabe quiénes son. De hecho, hace como 8 años más o menos atrás, era bastante malo, ¿no? Su etiquetado de Facebook. Tú subías una foto y te colocaba con el nombre de otra persona. Como antes era malo, nosotros manualmente corregíamos, ¿no? Me colocaba, digamos, yo me llamo Saúl, pero me colocaba como Juan. Entonces yo le corregía, no, no soy Juan, soy Saúl. Entonces, ya le enseñaba, ¿no? Al algoritmo para que el algoritmo vaya aprendiendo, ¿no? Y así han ido aprendiendo estos algoritmos. Actualmente tú subes una foto a Facebook y te reconoce al instante, ¿no? Ya su margen de error cada vez es menos, ¿no? Obviamente en los robots, en los vehículos autónomos, en estos robots que han enviado últimamente la NSA a Marte, a Júpiter, pues les han enviado con ciertos datos para que empiecen ellos a reconocer, ¿no? De hecho, a estos robotsitos lo han dicho, lo han enseñado cómo es una piedra, cómo es una roca, cómo es arena, cómo es algo líquido, digamos, ¿no? Y el robotcito va a ir aprendiendo, mientras va caminando por los diferentes lugares, va aprendiendo, ¿no? Cómo son las rocas. Y si hay algo raro, entonces también va mandando, ¿no? Eso a la central, digamos. Eh, También en los Face IDs, cuando ustedes desbloquean su celular con su rostro, ya le están dando esa información al algoritmo que está detrás de la cámara para saber cómo en qué lugar están los ojos, cómo son los ojos, una nariz, una boca, dónde están las orejas, digamos, ¿no? Con tantos rostros que hacen esto, el algoritmo va aprendiendo, ¿no? Y tenemos aplicaciones como estas, ¿no? Cuando ustedes van a TikTok y se quieren colocar un filtro, ¿cómo vas reconociendo dónde está su cabeza, digamos, su frente, dónde está su nariz, ¿no? Para colocar este tipo de filtros.
Entonces, con tantas rostros que ha visto antes, entonces ya sabe, ¿no? Bueno, una naranja aquí, ¿no ve? Entonces ya sabe dónde están los ojos, digamos, dónde está la boca. Entonces, y mientras más van usando esto, el algoritmo va aprendiendo aún más, ¿no? Ah, no solamente con seres humanos, ¿no? También con otro tipo de seres, como animales, digamos. Todo esto, algoritmos supervisados. O sea, nosotros le damos o le enseñamos al algoritmo, ¿no? Qué cosa está bien, qué cosa está mal, ¿no? Los retroalimentamos. Hay otro tipo de algoritmos, que son los algoritmos no supervisados. No se utilizan datos etiquetados, o sea, no le damos las respuestas, ¿ya? No se utilizan datos etiquetados. Esto es más o menos como las personas que van aprendiendo cosas, pero de manera autodidacta, ¿no? Por sí solas, ¿no? Van aprendiendo, con toda la información histórica que tienen en los libros, digamos, ¿no? Entonces, algo así funcionan los algoritmos no supervisados. No se utilizan datos etiquetados, el algoritmo busca patrones y estructuras ocultas dentro de los datos históricos para hacer agrupaciones o segmentaciones. El objetivo es descubrir información valiosa sobre los datos. Entonces, a partir de los datos históricos que tiene, el algoritmo aprende y puede hacer, principalmente esto se utiliza para proyecciones, ¿no? ¿Dónde se utiliza esto? Nuevamente, en hacer proyecciones a través de regresiones, ¿no? Podemos proyectar en un determinado tiempo cómo se va a comportar, ¿no? Nuestros datos. También se utiliza bastante en la hora de la publicidad dirigida. Cuando ustedes ven sus videos en TikTok, si les gusta ver, no sé, animales, digamos, pesitos, gatitos, y van dando likes, ¿no? O corazoncitos. Entonces aprende de eso, de todos los corazones que les has dado. Entonces aprende de eso y de seguro te van a salir videos, ¿no? O sea, más TikToks relacionados con animales, ¿no? Porque te gusta eso. Y cuando te llega algún tipo de anuncio, algún tipo de publicidad, también te va a llegar publicidad sobre eso, ¿no? Si a vos te gusta ver celulares, digamos, ¿no? Entonces te va a llegar anuncios de celulares. Lo mismo sucede en Netflix, ¿no? Si a vos te gusta ver caricaturas y ves muchas caricaturas, entonces lo que te va a sugerir Facebook va a ser en base a tus gustos, caricaturas, ¿no? Eso lo ha hecho con los datos históricos que tiene de vos, ¿no ve? Entonces te va sugiriendo eso. O sea, esa inteligencia ha aprendido qué es lo que te gusta a vos, ¿no ve? A través de tus datos históricos. Y también en predicciones de tiempo o de clima, ¿no? Entonces, los datos de las predicciones o de lo que ha pasado antes, qué día se ha nublado, qué día ha llovido, todo eso, ya lo tienen registrados en algunos lugares, ¿no? Entonces, con esos datos, el algoritmo va aprendiendo y cada vez nos va mostrando o nos va enseñando cosas o nos va prediciendo el clima, pero de manera más exacta, ¿no? Y esto va a ir avanzando, cada vez más vamos a tener predicciones más exactas, ¿no? Bien. Y entramos al otro tipo de algoritmos de Machine Learning, que son las redes neuronales. Las redes neuronales son el top, digamos, ¿no? De la inteligencia artificial. O también se llaman Deep Learning, aprendizaje profundo. Trata de emular las redes neuronales del cerebro humano, ¿ya? Bueno, es un subconjunto del aprendizaje automático que mimetiza las redes neuronales. Bueno, este tipo de algoritmos aplican ya sean algoritmos supervisados o algoritmos no supervisados, o ambos, ¿ya? Bueno, acá al lado izquierdo tenemos una neurona o un par de neuronas como lo tenemos en el cerebro, y al lado derecho una red neuronal o un par, en realidad tres neuronas, tres, cuatro, seis neuronas, pero neuronas artificiales. Ustedes saben que cada vez que nosotros aprendemos algo, se crean conexiones neuronales, ¿no? Bueno, se van uniendo sinapsis en nuestro cerebro. Entonces, cada vez que leemos algo, vemos algo interesante, vamos aprendiendo y vamos acumulando conexiones neuronales. Lo mismo sucede cuando, bueno, no nos cuidamos, nos dedicamos al alcohol, a las drogas, todo eso, o con la misma edad, vamos perdiendo también, ¿no? Estas conexiones, ¿no? Y vamos olvidando cosas, ¿no?
Algo parecido sucede con las redes neuronales. Nosotros le damos ciertas neuronas artificiales y con los datos de entrada, estos van evolucionando, van creando nuevas conexiones, ¿no? Pero eso ya a nivel lógico, ¿no? Va creando nuevas conexiones y a través de esto va aprendiendo y nos va mostrando salidas, ¿no? Salidas reales o erróneas. Cuando es una salida errónea, entonces nosotros le tenemos que decir, está mal y vuelve a aprender, ¿no? Bien, ¿dónde se utilizan actualmente las redes neuronales? Pues en todo lado. O sea, inteligencia artificial ahora está casado con redes neuronales, ¿ya? En el reconocimiento de voz, como este, ¿no? No sé si alguna vez has visto esto, estos reconocedores de voz como Alexa. Permítame un segundito. A ver, Alexa, ¿qué hora es? Son las 7:51 de la tarde. Sea, este tipo de reconocimientos de voz utilizan inteligencia artificial y redes neuronales por detrás. Entonces, para que reconozca mi voz con tantas voces que hay en el mundo, entonces tiene que crear nuevas conexiones para interpretar esto, ¿no? Alexa, ¿cómo va a estar mañana el clima en Oruro? Mañana en Oruro, Bolivia, se esperan cielos muy despejados, con máximas de 21 grados Celsius y mínimas de 1 grado. Bien, entonces este tipo de reconocedores de voz, los reconocimientos de voz, bueno, utiliza redes neuronales por detrás, ¿no? Bueno, yo lo usé en mi celular, hay aparatos, ¿no? Este se llama un DOT, un Alexa DOT. Tú lo colocas ahí y le puedes preguntar cualquier cosa, ¿no? Y si tienes conectado mm, con tu foco eléctrico, con tu refrigerador eléctrico, entonces también le puedes decir que se prenda o se apague el foco a través de esta interfaz de voz, ¿no? Bueno, en otros lugares donde se utiliza redes neuronales son en, en la traducción automática, ¿no? Ustedes cuando entran a una reunión en Google Meets, por ejemplo, bueno, si la otra persona habla en inglés, por ejemplo, entonces ustedes pueden activar la traducción automática, ¿no? Y cada vez que escuchen algo, el algoritmo va a traducírselos, ¿no? En tiempo real. Eh, con tantas conjugaciones que tenemos en el idioma, ¿ya? Sin inteligencia artificial, sin redes neuronales, sería prácticamente imposible. Bueno, en realidad sí sería posible, pero sería muy lento. Entonces, ustedes terminarían la reunión y recién estaría traduciendo, ¿no? Lo que ustedes han hablado. Pero con inteligencia artificial, entonces esto se hace ya mucho más rápido. Y también el reconocimiento de imágenes, ¿no? Entonces, con inteligencia artificial podemos, por ejemplo, reconocer en este techo son, eh, cuál es techo en sí, o cuáles son paneles solares, ¿no? De hecho, esto se lo puede vectorizar utilizando, bueno, algo así, ¿no? Utilizando ArcGIS y se puede ir vectorizando, ¿no? Esto es em, un panel solar, digamos. Este otro es un panel solar, ¿no? Y podemos ir vectorizando. Pero ya utilizando inteligencia artificial, como hay tantas personas en tantos lugares que han hecho esta vectorización, entonces ya le han enseñado al algoritmo y el algoritmo reconoce automáticamente, ¿no? Cuáles son paneles solares y cuáles techo, ¿no? Entonces, en reconocimiento de imágenes también utilizamos redes neuronales o redes neuronales artificiales, ¿no? En este caso. También. Bien, aquí yo tengo un ejemplo. Bueno, hace un par de años yo hice un proyecto, ya estando en la universidad aún, donde a través de una red neuronal programé este robotcito. Se llama Wally, ¿no? Yo les dejé el link aquí, permitir, les voy a, bueno, ustedes lo van a poder ver luego, está en SlideShare. Y lo que hice ahí es programar que ese robot salga de ese laberinto, de cualquier otro laberinto, utilizando justamente redes neuronales. Aquí está el robot.
los datos de entrada. A través de este laberinto tiene que aprender el robot para que luego salga de cualquier laberinto, por ejemplo. Y así lo vamos entrenando. Estos son sus datos de entrada, eh, sus datos de entrada del robot. Y esta es la matemática que está por detrás, ¿no? Series, series algorítmicas. Y esta es la red neuronal que tiene ese robot. Es una red neuronal bastante simple, pero que sirve de ejemplo, ¿no? Tiene dos neuronas y cada neurona va evolucionando para que aprenda, ¿no? El robot a identificar en nuevos laberintos y saber por dónde moverse, digamos, ¿no? Acá estoy entrenando a la red neuronal. Bueno, bueno, me olvidé de esto. Una red neuronal en inteligencia artificial no se lo programa, se lo entrena, ¿no? Habíamos dicho, le damos un conjunto de datos y el algoritmo va aprendiendo para que al final actúe por sí solo, ¿no? Ante nuevas situaciones. Este proceso se llama entrenamiento, ¿ya? Pues aquí lo estamos entrenando y, bueno, seguimos entrenando y al final el robot este, un segundito, acá arribita, vamos a ver, ya, el robot este ya va saliendo, ¿no? Del algoritmo o del laberinto. Aquí le damos un laberinto y sale automáticamente de ahí. Aquí le damos otro tipo de algoritmo o otro tipo de laberinto y sale igualmente, ¿no? Bien, esto se lo dejo en las diapositivas por si quieren curiosear, ¿no? Más adelante. Pero está programado con redes neuronales, ¿no? Bien, entonces, eh, eh, resumiendo todo esto de la inteligencia artificial. Tenemos la inteligencia artificial, ordenadores que imitan el intelecto humano. Tenemos a Machine Learning, algoritmos que aprenden por sí solos a través de datos de entrada o datos históricos o datos de entrada que le demos. Y el aprendizaje profundo o redes neuronales, ¿no? Que trata de imitar las neuronas del cerebro humano. Otro concepto importante es el Big Data o analítica de datos, ¿ya? Cuando nosotros en un momento queremos analizar, no sé, la proyección de consumo de luz que va a haber en un cierto margen, en un cierto tiempo, vamos a tener muchos datos que analizar. Y cuando los datos son extremadamente grandes, el Excel ya no nos ayuda, ¿no? Tenemos que utilizar otro tipo de herramientas. En este caso lo llamamos Big Data o Big Data. Analizar un conjunto de datos extremadamente grandes y complejos en el menor tiempo posible. Entonces, para hacer esto posible, utiliza inteligencia artificial por detrás, principalmente las machine learning de regresiones, ¿no? Este conjunto de datos pueden contener información valiosa que puede ser utilizada para hacer predicciones, tomar decisiones informadas y descubrir nuevos patrones y tendencias ocultas de datos. Lo utilizamos cuando, bueno, cuando el Excel ya no nos sirve, ¿no? Ya no nos abastece. Y tenemos el Internet de las cosas. Eh, el Internet de las cosas es una red de objetos físicos conectados a Internet y que se pueden comunicar entre sí o con otros dispositivos, otros sistemas. Por ejemplo, bueno, hay un proyecto que están haciendo en Cela, supongo que va a salir dentro de un par de años más, donde quieren colocar sensores ya a esas cajitas que tienen, ¿no? Donde miden cuánta agua has gastado, ¿no ve? Al medidor. Y automáticamente lo que tú hayas gastado, ese sensor va a enviar a través de Internet a la central, en este caso CELA, ¿no? Y ya no vamos a tener personas que vengan a leer, ¿no? El medidor ese. Eh, Podemos colocar también este tipo de sensores a los, no sé, a las turbinas eólicas o a los paneles solares, y cosa que nos van informando, ¿no? Qué cosas va pasando en ese panel solar, ¿ya? Entonces, cualquier dispositivo que se conecte por Internet sin intervención humana, se le llama Internet de las cosas, ¿ya? Estos objetos, también conocidos como dispositivos inteligentes, pueden ser desde electrodomésticos, ¿ya? Sensores hasta vehículos o paneles solares, lo que les decía, ¿no? Bien, entonces una vez entendido lo que es inteligencia artificial, machine learning
Internet de las cosas, Big Data o Big Data, algoritmo, ¿no? Programación y todo ello, pasamos a las energías, hablar de las energías en sí, ¿no? Las energías tradicionales y las energías renovables. Bueno, esto ya es un campo más enfocado a lo suyo, ¿no? Así que me han de entender mejor esta parte, ¿no? Creo. Las energías tradicionales han sido utilizadas por mucho tiempo y están basadas principalmente en la combustión de fósiles, ¿no? Como el carbón, petróleo, gas y la energía nuclear, ¿ya? Actualmente en Bolivia, esto lo saqué bueno, de este link, que luego lo van a poder consultar, pero en el año 2020 el gas natural y el diésel es lo que más, bueno, era el principal proveedor de energía en Bolivia, ¿no? Entonces, lo que más utilizamos, el 70-80% de la energía que utilizamos se hace a través de la quema de estos hidrocarburos, ¿no? Bueno, esta otra estadística es del año 2022, que lo saqué de La Razón, que dice que entre el gas y el ciclo combinado, que sería gas o petróleo en este caso, tenemos hasta el 60% de energía generada por energías tradicionales, ¿ya? Y las energías tradicionales, como ustedes saben, tienen varias desventajas, entre ellas que son recursos ilimitados. El petróleo ya se está acabando en el planeta, ¿no? De hecho, están tratando de buscar petróleo en nuevos lugares, incluso en lugares como, como reservas naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque el petróleo se está acabando, ¿no? Y en algún momento se va a acabar. Entonces son recursos limitados, ¿no? En algún momento se van a acabar y por eso estamos buscando nuevas formas o se está buscando nuevas formas de energía, ¿no? También son peligrosas. No nos olvidemos lo que ha sucedido, por ejemplo, en Chernobyl, ¿no? Con la energía nuclear. Eh, Tienen alta contaminación ambiental, como van quemando gas, petróleo, no sé, entonces van contaminando mucho más, ¿no? Entonces van botando gases de efecto invernadero que al final de cuentas contribuyen al calentamiento global, ¿no? Es algo que no queremos, ¿no? O queremos reducir en el mejor de los casos. Y tiene dependencia de los países productores de energía, o sea, nos quita soberanía a los países. Y esto se ha visto mucho más ahora, ¿no? Con la guerra entre Ucrania y Rusia. Rusia es el principal proveedor de gas o de energía de Europa. Como han bloqueado eso, entonces Europa principalmente se ha visto en problemas, ¿no? Porque su principal proveedor era Rusia, ¿no? Entonces perdemos soberanía, ¿no? Nacional cuando nosotros dependemos de alguien extranjero, ¿no? De un país extranjero sobre un producto o sobre un recurso, ¿no? En este caso, eh, la energía. Bien, entonces, en contraste, las energías renovables o las energías limpias son fuentes de energía que se obtienen a partir de recursos naturales renovables que prácticamente son inagotables, ¿no? Como el sol, el viento, estamos hablando de energía solar, eólica, hidráulica, a través del agua, geotérmica, que sale de los subsuelos, ¿no? Biomasa y la energía de los océanos. Bueno, en Bolivia no, ¿no? Pero esta parte lo vamos a enfocar principalmente a la energía que transforma el viento en energía, ¿no? Al proceso que transforma el viento en energía, que sería la energía eólica, o al que transforma el sol o los rayos del sol en energía, que sería la energía solar, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar a eso. En Bolivia, lamentablemente, las energías renovables aún están muy lejos, ¿no? El 3% de energía solar y eólica en Bolivia. Está muy lejos, ¿no? Hasta el 2020. Ojo. Lo que sí está un poco más avanzado es la energía hidroeléctrica, ¿no? Pero la energía eh, o la hidroenergía no es
tan amigable, ¿no? Con la naturaleza en sí. Bueno, es mucho menos dañino que las energías tradicionales, pero tiene cierto daño, ¿no? Al ecosistema, principalmente donde se construyen represas, ¿no? Y la biomasa que está en un 3%. O sea, comparado a las energías tradicionales con energías renovables, en Bolivia todavía está muy lejos, ¿no? De eso, de cambiar todo, ¿no? Energías renovables. Y las energías renovables tienen muchas ventajas. Son recursos prácticamente inagotables, ¿no? Bueno, el sol siempre va a estar ahí, siempre y cuando no lo maltratemos, ¿no? Con tanta quema. Los vientos siempre van a estar ahí, ¿no? O sea, prácticamente son inagotables. Y es la gran apuesta de los gobiernos, nuevamente, ¿no? A esto de la guerra. Eh, en, en, en el Reino Unido, en este caso en Europa, están apostando mucho, están cambiando todo a energías renovables, ¿no? Ellos tienen sol, tienen rayos solares, tienen viento, pueden generar energía, ¿no? Y no depender de otro país extranjero, en este caso Rusia, ¿no? Entonces están apostando mucho, esos países están apostando mucho, ¿no? ¿No? A esto de las energías renovables. Son sostenibles y limpias, menor, obviamente menor contaminación. Quisiéramos que no hubiera nada, pero lamentablemente tampoco se puede, ¿no? Pero comparado con las energías tradicionales, la contaminación es mucho menos, ¿no? Son más económicas a largo plazo. Si bien montar una de estas plantas considero que es muy caro ahora, ¿no? Que tener gas o que producir energía con gas, pero a largo plazo, el mantenimientos y todo ello es más económico, ¿no? Y son descentralizados. Bueno, lo que le decía, ¿no? Debido a Europa, Europa está apuntando mucho, a esto, debido a la guerra, Europa está apuntando mucho a estas energías, ¿no? A este tipo de energías. Entonces, el mundo necesita energía para funcionar y la demanda crece, ¿ya? La energía es la necesidad del momento. Y los combustibles fósiles, como decíamos, como son limitados, algún momento se van a acabar, ¿no? No van a poder satisfacer toda la demanda de energía que tenemos ahora y la que se viene incluso, ¿no? El mundo necesita energía y la demanda crece. Antes, 15, 20 años atrás, solo necesitábamos energía para hacer funcionar la luz de la casa, el refrigerador o la televisión, digamos, ¿no? Luego vinieron los celulares y los celulares lo cargamos con energía, entonces necesitamos más energía. Luego vinieron las computadoras y las portátiles, nuevamente energía, ¿no? Ahora se habla mucho de los automóviles eléctricos. De hecho, ya hay varios automóviles eléctricos, ¿no? Aquí caminando, bueno, chiquitos, pero ya tenemos varios que necesitan energía para funcionar, ¿no? Y esto es medio irónico, porque se están construyendo automóviles eléctricos para que los automóviles que queman gasolina, diésel, no contaminen, ¿no? Como estos no contaminan, entonces se está apostando más a esto. Pero les decía que es irónico porque como necesita energía para funcionar y la energía ahora lo estamos obteniendo a través de quema de combustibles fósiles, entonces llegamos a lo mismo, ¿no? Necesitamos energía, quemamos más. En contraste, utilizamos más automóviles eléctricos, pero para cargarles esos automóviles eléctricos seguimos quemando, ¿no? Seguimos contaminando. Entonces, a futuro se trata de encontrar ese equilibrio, ¿no? De que estos automóviles eléctricos funcionen con energía producida con estas energías renovables, ¿no? Esa es la apuesta a futuro. Bueno, la demanda crece, ¿no? Tenemos automóviles, y aquí en todo lado ya vemos las bicicletas eléctricas, ¿no? En todo Bolivia, en Oruro, mucho. Y también los scooters, ¿no? Hace un par de años no se veían estos vehículos, ¿no? Que actualmente necesitan energía para funcionar. Los drones necesitan energía para funcionar, ¿no? Y cualquier cosa que tengamos en nuestra casa. Como vamos apuntando a ciudades inteligentes de aquí a, no sé, 10, 15 años, todas esas ciudades inteligentes que van a estar conectadas por sensores y van a enviar información a cierto lugar, van a necesitar energía. O sea, en un futuro cercano y lejano necesitamos más energía de lo que actualmente estamos produciendo. Y hay dos formas, ¿no? Entonces,
el mundo necesita de energía para funcionar. Así que depende de nosotros como ingenieros ver qué tipo de energía le vamos a entregar. Energía sucia por la quema de combustibles fósiles o energía limpia a través de esto de las energías renovables, ¿no? Entonces, depende de nosotros al final qué tipo de energía vamos a proveer a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿cómo la inteligencia artificial, ya, puede mejorar el suministro de estas energías renovables, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol de la inteligencia artificial en esto de la generación y la producción de energías renovables? Y vamos a hablar de algunas aplicaciones, ¿ya? Primero, podemos utilizar energía, o en este caso, inteligencia artificial, en la predicción de la demanda de energía, pues con inteligencia artificial. Todos sabemos que la demanda de energía en alguna ciudad, en un poblado, no sé, en un país, no es constante, ¿ya? Hay picos hay horas y días de la semana donde la gente utiliza más energía y hay días donde utiliza menos. De hecho, aquí tengo un gráfico. Estos puntos rojos que ven en el gráfico representan los datos históricos que se tomaron de esta región del consumo de energía. La línea azul son los datos, bueno, lo que se ha proyectado, ¿no? Hacia el futuro. Y la línea azul que está un poco menos densa, esta que está gruesa, es el margen de error. Ya. Entonces, producir más energía de lo necesaria es costoso, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos a futuro cuánta energía va a necesitar un determinado una determinada ciudad, por ejemplo, entonces deberíamos producir solo la energía necesaria, ¿no? Producir más energía es costosa, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con ese exceso, por ejemplo? No cubrir la demanda también es un problema, ¿no? Mm, bueno, en este caso ya, bueno, debido a esto es importante contar con herramientas que puedan predecir la demanda de suministro a futuro. Bien, se puede utilizar un sistema de inteligencia artificial, machine learning y big data para analizar la base de datos. Cuando hablamos de base de datos, hablamos de datos históricos. Para analizar la base de datos de consumo y aprender de ellas para realizar estimaciones futuras y ayudar a predecir con precisión la demanda de energía, ya sea por día, mes, año, hora, a futuro, ¿no? Si nosotros conociéramos cuánta energía la gente necesita de aquí a una semana, de aquí a un mes, podemos tomar buenas decisiones, ¿no? Pero esto se logra a través de datos históricos, datos históricos de muchos años atrás, de muchos días, muchas horas. O sea, es mucha información que procesar. Y para procesar esa gran cantidad de información, utilizamos Big Data con inteligencia artificial para hacer regresiones futuras, ¿no? Proyecciones futuras. Y para ello, les he traído un ejemplo, bueno, utilizando un modelo en inteligencia artificial con redes neuronales que se llama el modelo ARIMA, ¿ya? Es un modelo en inteligencia artificial bastante popular que te hace proyecciones utilizando algoritmos de inteligencia artificial, redes neuronales por detrás, y te hace proyecciones, ¿no? Bueno, adelantando un poquito, uno de los retos importantes no, bueno, uno de los problemas para aprender esto de la inteligencia artificial son los datos. Si nosotros queremos hacer pruebas, ¿no? A modo académico, todo ello, y queremos hacer pruebas de regresión, por ejemplo, tendríamos que ir, no sé, a ENDE, ¿no? Y pedirles que nos den sus datos históricos, ¿no? Y a partir de esos datos históricos hacer proyecciones. Pero estas empresas no te van a dar esa información, ¿no? Porque es información clasificada, es personal de cada familia, digamos, o de cada cuenta, ¿no? Que ellos tienen. Entonces, es imposible que te den, ¿no? A menos que sea con papeles judiciales, digamos. Bien, pensando en esto, aquí hay un sistema que se llama Kaggle, ¿ya? Este sistema, a ver, vamos a ir a esa. Este sistema
tiene bases de datos de muchas cosas, ¿ya? Ha ido recoleccionando datos de muchas empresas, de muchas instituciones, justamente para eso, para hacer pruebas, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos datos de consumos de energía, podemos colocar energy, digamos. Y aquí tenemos, ¿no? Consumo de energía por hora. Y, bueno, aquí nos da algunas, nos muestra algunas unas gráficas de proyecciones que han hecho ellos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la fecha. Acá, ya. Tenemos las fechas, las horas y cuánto se ha consumido, ¿no? En kilovatios. Y tenemos un kilo de datos. Ya podemos, segundito, esto vamos a... Un segundito de mí. Ya. Entonces aquí tenemos muchos datos que los podemos utilizar para hacer pruebas, ¿no? Y aquí tenemos muchos de estos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es bajarnos una o descargarnos uno de estos datos, ¿ya? Con este botoncito. Tenemos que estar registrados, eso sí. Entonces, ya estoy registrado, ya estoy adentro. Entonces, lo que voy a hacer es descargarme esos datos. Una vez descargado, tengo acá, esto, este archivo. Este archivo es está en formato CSV, ¿ya? Y lo pueden abrir con Excel, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no? A ver, y aquí tenemos la hora y el consumo que se ha hecho, ¿no? Bien, para ver este tipo de datos, no me agrada mucho a mí utilizar Excel. Espera un segundito aquí. Ya. Lo que yo utilizo es una herramienta en línea, entonces voy a abrir mi navegador y no sé, CSV Viewer, este. Entonces vamos a abrir ese archivito aquí y vamos a ver qué contiene. Miento. Uno atrás, este de acá. Ya, ya, online, ahí está. Bien, selecciono el archivo. Y es este que me descargué. Y aquí me muestra, ¿no? Todo lo que tiene ese archivo. O sea, tiene fecha y hora y el consumo que se ha hecho en esa fecha y hora, ¿no? Entonces, con esto ya podemos hacer proyecciones. Ahora, ¿qué herramienta o qué software utilizamos para hacer proyecciones? Bueno, de hecho, hay muchas herramientas que se dedican a esto, ¿no? Pero para empezar, como iniciadores, digamos, ¿no? Como aprendiz de inteligencia artificial, podemos utilizar Google Colab, ¿ya? Google Colab utiliza Python. No es necesario que aprendamos Python porque el lenguaje de programación ya está ahí. Lo que nosotros vamos a hacer es usar eso que ya está escrito a través de Google Colab, ¿ya? Les dejé aquí un video para que lo puedan ver y también el enlace para que entren a esta herramienta. Entonces, ya en la herramienta, ¿dónde estás? Acá. Ya en la herramienta, vamos a reconectar. ¿Qué es lo que hacemos? Esto está utilizando el modelo ABIMA, lo que les decía, un modelo de inteligencia artificial para hacer proyecciones. Entonces, lo primero que hacemos es irnos a este botoncito, cargamos nuestros datos de entrada, quitamos, esperamos un ratito que cargue ese Excel que habíamos descargado de este cargo. Ya, y como pueden ver aquí, mi descarga, aquí al lado derecho está todo el código que se necesita para hacer proyecciones. No tenemos que escribirlo. Bueno, aquí ya cargado. No tenemos que escribirlo, sino tenemos que ir ejecutándolo y aprendiendo, digo. Entonces, tengo aquí el archivo y voy siguiendo estos pasos. Ya, entonces lo primero que me dice aquí es que ejecute esto. Entonces yo simplemente voy a este play que dice aquí y lo ejecuto. Y me dice que todo ha salido bien.
Aquí me da una pequeña explicación de cómo funciona. Bajo aquí. Y lo único que tengo que tener cuidado si quiero hacer proyecciones con otros archivos es entrar acá, ¿no? Colocar el archivo que voy a analizar, en que en este caso es este, ¿no? La columna, por eso es que hemos abierto esto, para saber qué columnas tiene. ¿Ya? Entonces ahí le doy la columna. Aquí también la misma columna, porque es la columna principal que voy a analizar. Entonces ejecuto. Aquí lo único que me ha hecho es ordenar esto, o leer el archivo en sí. Esto lo voy a ordenar de arriba para abajo, o sea, la cola primero, ¿no? Tape. Entonces tengo datos hasta el 2018, hasta el 2 de agosto de 2018. Voy a colocar el hit, o sea, ordenarlo de arriba para abajo. Tengo datos desde el primero de octubre de 2004 hasta el 2 de agosto de 2018, ¿no? Y aquí es donde viene la magia. Entonces yo aquí le puedo decir desde qué fecha hasta qué fecha quiero hacer proyecciones, ¿ya? Entonces, como mi último dato aquí ha sido el 2 de agosto, le puedo decir acá que me haga desde el 2 de agosto, pero que me haga proyecciones hasta el 3 de agosto, hasta las 7 de la mañana, ¿ya? Mi último dato es el 2 de agosto, así que no tengo, bueno, aquí tengo el 3 de agosto, pero tengo hasta las 0 horas, ¿no? Entonces, yo quiero ver cómo va a ser el comportamiento en toda la madrugada. Ejecuto, este hace su trabajo, ¿ya? Y acá está construyendo el modelo y aquí me ha aparecido, ¿no? Miren, el azul es los datos de entrada. Este naranja es el forecast, o sea, la predicción que se hace, ¿no? Y aquí el gris es para el margen de error. Entonces, como yo le dije que me prediga desde las 0 horas hasta las 7, obviamente me ha predicho que hay bajada de energía. ¿Por qué? Y es algo lógico, ¿no? Porque en la madrugada es donde menos usamos energía, ¿no? Entonces, la energía va bajando. Esto de aquí era en el día, entonces va subiendo, ¿no? Y va bajando. Entonces, con esto ya podemos hacer proyecciones, ¿no? No solo de demanda de energía, de cualquier cosa que ustedes quieran hacer proyecciones, se van a esta página, le dan los datos de entrada y pueden hacer proyecciones, ¿no? Le daremos a ver, de un mes atrás para que nos haga mejor las predicciones. Y esto lo colocaremos hasta las 12, digamos, de mediodía. Un segundito. Hasta las 12. Lo ejecuto. Y va construyendo. Como tiene más datos de entrada, entonces te va a tardar un poquito más. Ya está. Entonces me está sacando desde esa fecha y día, noche, día, noche, día, noche, ¿no? Va bajando, subiendo, va bajando, subiendo. En el 09 de agosto voy a tener, bueno, acá el 18 más o menos, voy a tener bueno, un consumo alto, ¿no? De energía. Y aquí estoy prediciendo igual, ¿no? Consumos altos y consumos bajos de energía. Ya entonces con esta herramienta de Google Colab, ya, y con datos de entrada ya podemos hacer proyecciones. Como les decía, no tenemos, este de acá es código Python, pero no lo tenemos que conocer, ¿no? El modelo ya está escrito y está listo para que nosotros lo probemos, ¿no? Con nuestros datos de entrada. Bien, ¿para qué hacemos? ¿Para qué nos sirve este tipo de proyecciones? Bueno, antes de eso, tenemos otras herramientas que están más enfocadas a estas, pero estas herramientas son de pagas, como el SAS Energy Forecasting, que está enfocado a hacer igual proyección, ¿no? Son herramientas de pago. Y el Dexma, ¿no? Vale, de todas formas les dejé ahí el link para que ustedes lo puedan consultar. Bien, ¿para qué nos sirve hacer este tipo de proyecciones? O sea, ¿cuáles son las ventajas? Optimizar procesos. ¿Cuánta energía en realidad se debe producir o se debe generar? Habíamos visto que en tiempos determinados la proyección nos puede decir que, no sé, el fin de semana va a haber una baja, o sea, está proyectado que se utilice menos energía, entonces podemos ir apagando algunos generadores, por ejemplo, ¿no? Me imagino. No parar la producción cuando la demanda es alta. Si proyectamos una demanda alta el fin de semana, por ejemplo, entonces tenemos que estar atentos que los generadores no caigan, ¿no? Programar mantenimientos inteligentes
por ejemplo, de las aspas de estas de las turbinas, o para hacer limpieza de los paneles, ¿no? Si nosotros proyectamos que no sé, en febrero, en marzo va a haber una baja de energía, ya una baja de demanda de energía, entonces podemos nosotros planificar que en ese mes vamos a hacer los mantenimientos, ¿no? Y así no perjudicamos a nadie, ¿vale? Ah, programar mantenimientos inteligentes, no se debería realizar mantenimientos en épocas altas, ¿no? Es bastante obvio. Otra de las, un segundito. Otra eh, de las aplicaciones de la inteligencia artificial es el análisis es el análisis a través de imágenes satelitales. Permítame un momento, esto me está tapando todo. Ya, ahí vamos a ver. Es el análisis inteligente por medio de imágenes satelitales. ¿Ya? Eh, bueno, no podemos instalar paneles solares donde sea, ¿no? O en cualquier lugar. Bueno, no podemos instalarlo, por ejemplo, detrás de un ceso donde siempre nos va a dar sombra, digamos, ¿no? No sería lógico. Tampoco podemos colocar en ciertos lugares, por ejemplo, en la línea del Ecuador, en nuestro planeta, la intensidad de los rayos solares es menos que, por ejemplo, en el desierto de Atacama, ¿no? Entonces, para eso nos puede ayudar esto de las imágenes satelitales. Buscar zonas con alta radiación solar. Las turbinas eólicas deben estar ubicadas donde haya flujo mayor de viento, ¿no? Y no interrumpir, por ejemplo, la migración de las aves, ¿no? Las turbinas eólicas no pueden estar cerca de poblados, por ejemplo, porque genera mucho ruido. Entonces, si estamos tratando de colocar turbinas eólicas, tenemos que colocarlas lejos, ¿no? De estos poblados. Eh, las imágenes satelitales y los drones nos pueden ayudar, ¿no? En estas tareas. Ah, bien, con la inteligencia artificial podemos capturar imágenes y aprender y predecir cuántos, por ejemplo, cuántos paneles solares pueden caber en una cierta área, ¿no? Pero también podemos determinar cuánta energía se puede generar en un área determinada. Para ello tengo esta herramienta que quizás les puede servir, que se llama calculadora per watts, ¿ya? Pero vamos a ir a esta herramienta. Sí. A ver. Sí, yo estoy grabando Poma Giovanna, ¿ya? Me olvidaba, cualquier pregunta lo pueden hacer a través del chat y se les va a responder al final de la conferencia, ¿ya? Eh, ya, les hablaba de la herramienta que se llama PWatts. Permítanme un segundito, que es mm, esta. Ya lo vamos a colocar en español. Lo que aquí nos pide es coordenadas. Entonces, lo que yo suelo hacer para probar esto es abrir Google Maps. ¿Ya? Y vamos a ver dónde podemos predecir, dónde podemos trabajar. Un segundito, me voy a alejar. Vamos a ir a donde nos interesa, que es Oruro. Vamos a buscar, a ver, ya, acá. Vamos a ir acá, al, aquí al campo ferial, digamos. Y vamos a ver bueno, acá, por aquí vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, me copio las coordenadas y me voy a la herramienta. La herramienta está y le pego ahí esa coordenada. Busca, está buscando, ha encontrado ya. Me dice que está en Oruro. Muy bien. Hago siguiente. Y aquí es donde voy a marcar lo que quiero. Close. Aquí está el mapa.
lo que voy a hacer es, bueno, ahí estamos justo en la, acá en el campo ferial, y vamos a ver cuánta energía podemos generar en esta área que actualmente no se está usando para nada, ¿no? Sería interesante colocar algunos paneles solares acá. Entonces yo marco esto y le digo, en esta área, ¿cuánta de energía me estima o se estima que se puede generar, digamos? Bueno, esta área comprende 2.600 metros, ¿no? Ahora, miento, 17.500 metros cuadrados. Guardo, bueno, aquí me da un resumen y le hago siguiente. Bueno, perdón. Aquí puedo, bueno, si es campo de ustedes, puedo elegir qué tipo de módulos voy a instalar o estoy pretendiendo instalar. Acá me da si los paneles van a ser de silicio, de todo eso, ¿no? Entonces, todo esto ustedes lo pueden ir viendo mejor. Al final me dice o me proyecta cuánta energía puedo tener y por meses, ¿no? Y en el año puedo generar aproximadamente 5.000 kilowatts, ¿no? En ese pedacito de terreno que tenemos, ¿no? Entonces, con este tipo de herramientas y las imágenes satelitales podemos hacer este tipo de aproximaciones. Obviamente esto es una aproximación, ¿no? Es una probabilidad eh, para ya, si queremos, me imagino que si queremos ya instalar ahí los paneles, tendríamos que hacer un estudio de campo ya, ¿no? Ir ahí personalmente. Pero ya con esto ya podemos saber más o menos dónde podemos instalar todo esto, ¿no? Ya, entonces, bueno, para eso, ¿no? Determinar cuánta energía se puede producir en un área determinada, verificar si es factible o no instalar paneles solares en un área, cuántos paneles se necesitan, ¿no? Para cubrir la demanda, todo esto también podemos hacer con esto, y ubicar dónde existe más irradiación solar. Bueno, para ello, permítanme mostrarles esta otra herramienta que se llama Shadow Calculator, que me ha parecido interesante. A ver, nuevamente me voy a alejar un poco y vamos a buscar un lugar que conozcamos. Que sería esto, ¿no? Como ven, aquí ya me está mostrando la ubicación del sol y me voy a acercar acá a la ciudad de Oruro, a ver si lo puedo encontrar rápido. Acá está. Acá está, ¿no? Esa manchita es Oruro. Vamos a ir, tratar de ubicar la ciudadela universitaria. Bueno, ahí estamos por Villa de y acá está, ¿no? Bueno, aquí, veremos acá. Ya. Bueno, esto es su coliseo, supongo que este es su decanato, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer con esta herramienta es lo siguiente. Vamos a marcar uno atrás, ¿ya? Mm, Acá está eso. Y permítanme un segundito. Voy a subir hasta acá. Ya, ahora sí. Entonces, acá puedo marcar esto y puedo ver en el transcurso del día, ahora es de noche, todo está oscuro, ¿no? Pero en el transcurso del día puedo ir cómo se va a ir comportando la sombra en ese lugar. ¿Ven? O sea, ese edificio, qué tal molestoso puede ser, ¿no? Para nosotros, si queremos instalar paneles solares. A ver, si queremos instalar paneles solares en este pedazo de terreno que hay entre su decanato y este otro edificio, entonces no sería factible porque hasta las 9 de la mañana, 10 de la mañana, va a estar con pura sombra, ¿no? No va a producir nada. Y así, ¿no? Y tendríamos sol en la tarde. A ver, acá abajito. De hecho, si queremos colocar un panel solar acá, tampoco es factible porque no importa qué hora sea, siempre va a estar con sombra, ¿no?
Y podemos jugar también en diferentes estaciones, ¿no? Ahora está como hoy día, podemos colocar para ver cómo se comporta esto en verano. Y en verano, como sabrán, la sombra se va por el otro lado, ¿no? Y en invierno se va por este lado. Entonces ahí ya podemos más o menos determinar por dónde va a ir el sol para determinar qué lugares van a estar con pura sombra, por ejemplo, ¿no? Y podemos ver ahí en qué lugares no es factible, ¿no? Instalar paneles solares. Bien, y la última herramienta que les quería mostrar es esta, que es, a ver, vamos a colocar, esta herramienta Project Sunroof funciona solamente para Estados Unidos. A ver, colocamos California. Este es un proyecto que actualmente está funcionando solo para Estados Unidos, pero que ya se va proyectando para otras countries, ¿no? Para otros países. Nos muestra los techos de las casas y nos dice el lugar donde nosotros podemos instalar nuestros paneles solares. Por ejemplo, acá es factible instalar un panel solar porque el sol siempre le va a llegar, ¿no? Esta manera. En contraste con este otro lado, donde el sol no le va a llegar mucho, ¿no? Acá no podríamos instalar paneles solares porque el sol no llega mucho, pero sí en esta terraza, por ejemplo, ¿no? En esta terraza podríamos llenarlo, ¿no? De paneles solares. Aquí nos dice más o menos cuánto nos puede generar y todo ello, ¿no? Entonces, como les decía, este es un proyecto que actualmente todos los techos que está cubriendo, ¿no? Actualmente solo está para Estados Unidos y para Puerto Rico, pero se está proyectando para otros lugares, ¿no? Sería interesante que llegue ya a estos lugares, ¿ya? Ubicar donde no existe más radiación solar, ¿no? Las ventajas. Bien, bueno, ahora hemos visto con paneles solares. ¿En qué nos puede ayudar las imágenes satelitales? Pero ya hablando de energía eólica. Buscar turbinas eólicas alrededor del mundo, por ejemplo. Esto como información, ¿no? Con esta herramienta, que lamentablemente también solo tenemos para Estados Unidos, podemos ubicar en el mundo qué turbinas están funcionando, digamos, ¿no? Acá tenemos puntitos azules, que son turbinas que actualmente están funcionando, ¿no? De hecho, si yo le hago clic en el puntito ese, me da toda la información de la turbina, ¿no? Es una herramienta que les puede interesar, que se llama Global esto, ¿no? Solar Atlas. Buscar turbinas eólicas alrededor del mundo, analizar la cantidad y la fuerza del viento de una zona determinada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta herramienta, acá, Global Wind Atlas, podemos determinar en qué lugares corre más viento y en qué lugares corre menos viento. Las manchas rojas, donde más flujo de viento tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Oruro podemos instalar esas turbinas en esta parte, ¿no? Que sería contraproducente instalar, por ejemplo, en esta parte donde el viento no corre mucho. Entonces, esto me muestra a nivel global y bueno, me puede dar una aproximación de dónde corre más el viento, ¿no? Bien, analizar la cantidad y fuerza del viento en una zona determinada, sabiendo que no va a soplar mucho el viento, no eh, podemos planificar mantenimientos, ¿no? También eso. Determina cuándo una asp necesita mantenimiento también, ¿no? A través de medios satelitales. Otra aplicación con inteligencia artificial es la detección de fallas basadas en inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos este campo de paneles solares. Encontrar un error en un panel solar de todo este campo, que entre otras cosas es la planta solar de Uyuni, hacerlo manualmente sería prácticamente imposible, ¿no? Bueno, sí sería posible, pero tomaría mucho tiempo. Entonces, lo que se hace es lanzar un dron para que sobrevuele todos estos paneles
el dron va tomando imágenes térmicas, ¿no? En infrarrojo de todos los paneles solares y nos va mandando, ¿no? A la central para que luego nosotros analicemos. Entonces, se pueden utilizar drones que toman fotografías térmicas infrarrojos de alta resolución, ¿no? Se analizan estas fotografías con inteligencia artificial. Como son muchas fotografías, se habla como de 30 fotografías en un segundo, entonces son muchas, ¿no? Para analizar esto necesitamos inteligencia artificial, ¿no? Que analice todo esto. Y optimizar el plan de mantenimiento, obviamente, ¿no? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Tenemos el panel solar y la fotografía que ha sido tomado por el dron, ¿no? Eh, bueno, con infrarrojo. Entonces, bueno, aquí podemos ver en esta que dice T1 que esta celda está ya malograda, ¿no? Y el T2, esta tiene alta probabilidad de que se malogre, ¿no? Entonces, con el algoritmo de inteligencia artificial que procesa estas imágenes, al final podemos tener este tipo de reportes, ¿no? Solo que nos muestre los paneles solares o los paneles donde tenemos fallas, digamos, ¿no? O donde hay alta probabilidad de que va a fallar. Entonces, nosotros ahí hacemos mantenimiento preventivo, ¿no? Y también para para las aspas, ¿no? Sistematizar el monitoreo de la falla de las aspas a través de drones, ¿no? Ir sacando fotografías o videos y luego nosotros podemos analizar a través de algoritmos de inteligencia artificial qué tanto está fallando, ¿no? Eh, Optimizar planes de mantenimiento y protección al medio ambiente, obviamente, ¿no? Bueno, otra de las aplicaciones de la inteligencia artificial son a través del Internet de las Cosas. Nosotros podemos instalar sensores en los paneles para que nos vaya mandando información a la central de cómo están los paneles solares, qué tipo de fallas tienen, si está produciendo bien, todo ello, ¿no? Y esa información en la central ya podemos utilizarlo para verificar o que nos alerte, ¿no? De algunas anomalías que tienen un panel, ¿no? Ayudar a optimizar a través de la monitorización y todo ello, ¿no? A través de esto de sensores. Los sensores nos van a mandar información a través de Internet y esa información lo vamos a tener en nuestra central en tiempo real, ¿no? Y por último, los centros de datos inteligentes. Bueno, debido a la gran cantidad de información que se utiliza, ¿ya? Enviada por los sensores o por los datos históricos que tenemos, el procesamiento de toda esta información, de todos estos millones de datos, pues es complicado, ¿no? Necesitamos inteligencia artificial para que haga esto de manera más rápida, ¿no? Del Big Data que les hablaba. Procesar toda esta información en el menor tiempo posible. Eso simplemente es gracias a la inteligencia artificial con el Big Data. También para hacer predicciones. Entonces, con todos los datos de todo el clima que ha pasado antes, ya en el mundo, con todos esos datos, los algoritmos aprenden y ahora ya nos pueden dar predicciones más precisas, ¿no? Como las aplicaciones de Water o Open Water que lo utilizan bastante, ¿no? Bueno, esto no nos va a frenar el incidente, pero sí podemos tomar medidas preventivas, ¿no? Si se viene un tornado, entonces ya podemos tomar medidas preventivas, eso, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial tiene algunos retos, ¿no? Como la escasez de datos que les decía, nadie nos va a dar sus datos de manera rápida, digamos, ¿no? La desconfianza de los consumidores. Nosotros como consumidores estamos acostumbrados al tipo de energía que tenemos y si nos van a cambiar, siempre hay esa susceptibilidad, ¿no? ¿Qué puede pasar? Digamos? La vulnerabilidad de los ciberataques, como todo se envía a través de Internet, podemos sufrir ataques de tipo hacking, ¿no? Pero esto es con una probabilidad muy baja, porque la información va protegida, ¿no? Limpieza de los datos de entrada, los algoritmos se entienden según los datos de entrada que nosotros les mandemos, ¿no? Como si nosotros le mandamos datos malos, entonces nos va a mostrar también información o resultados malos, ¿no? Y desconfianza en las empresas, ¿no? Entonces, las empresas siempre van a tener desconfianza en la implantación de nuevas tecnologías, ¿no? Actualmente, ¿qué empresas están utilizando inteligencia artificial para producir energía renovable? General Electric. General Electric produce aspas eléctricas y estas aspas eléctricas ya vienen, ¿no? Con sensores
y con actuadores que envían información, constantemente información a su empresa para que ellos lo puedan procesar, ¿no? Y ahí saber si está sucediendo una anomalía, todo ello, ¿no? Entonces, General Electric ya está utilizando inteligencia artificial en sus procesos. Excel Energy, esta es una empresa de proveedor de energía en Colorado, Estados Unidos, que también está utilizando inteligencia artificial para predecir, ¿no? Condiciones meteorológicas. Identifica patrones y para conservar y utilizar la energía, ¿no? Otra empresa que está utilizando inteligencia artificial es PowerScott, pero esto ya más al ámbito educativo. A los consumidores, le está mostrando a los consumidores qué tal beneficioso puede ser para ellos utilizar, por ejemplo, que se instalen paneles solares para utilizar energía alternativa en contraste con la energía tradicional, ¿no? ¿Qué tanto pueden ahorrar? A este tipo de cosas se dedica esta empresa de PowerScott. Google, para almacenar toda la información. Google tiene toda la información, o por lo menos el 80% de toda la información del mundo, ¿no? Eh, y para ello necesita muchas computadoras, se llaman servidores, y esos gastan mucha energía. Entonces Google se ha creado su propia planta, ¿no? De energía solar y eólica, donde para optimizar esto necesitan energía, ¿no? Y ya están utilizando. Tesla, de igual manera, ¿no? Aquí podemos ver su planta de energía solar de Tesla, que utiliza o inteligencia artificial para mejorar, ¿no? Estos procesos. En fin, esta es una ciencia multidisciplinaria. Ustedes como del área de ingeniería ambiental, agronomía, no sé, tienen el conocimiento o saben todo el proceso termodinámico que se necesita para transformar viento en energía o para transformar rayos de sol en energía, ¿no? Y nosotros como profesionales de las ciencias de la computación sabemos cómo optimizar eso a través de tecnología, en este caso a través de inteligencia artificial. Entonces, esto es una ciencia multidisciplinaria. En cualquier momento, si nos dedicamos a esto, nos vamos a tropezar, ¿no? Entre diferentes especialidades. Y gracias.